Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús y nuestra casa habitada por Él. El corazón humano es como una casa. Puede estar vacía o habitada, abandonada o llena de vida. Jesús enseña que no basta con limpiar la casa del pecado, ni con adornarla con apariencias religiosas. Lo esencial es que Él mismo la habite. La generación incrédula de su tiempo, al igual que la actual, buscaba señales visibles para creer, pero despreciaba la revelación más grande, la presencia del Hijo de Dios en medio de ellos. Dios no se deja manipular por la curiosidad sensacionalista del hombre, sino que se revela soberanamente a los humildes que creen su palabra. Así como los ninivitas se arrepintieron con poca luz y la reina del sur viajó para oír la sabiduría de Dios, así también cada persona debe responder con fe a la revelación que ha recibido. La verdadera limpieza del alma no consiste en vaciarla, sino en llenarla con Cristo. Cuando Él mora en nosotros, la casa ya no está vacía ni vulnerable, sino guardada por su presencia viva y poderosa. Veamos cómo la generación incrédula y mala quiere y necesita ver para creer. La generación materialista pide a Dios respuestas que satisfaga sus sentidos corporales o ultrasensoriales. Sentir de forma materialista la presencia de Dios. Eso es lo que quiere el hombre incrédulo, la generación incrédula. Sentir materialmente a Dios. Esto es muy frecuente hoy en día. Sentir a Dios a través de los cantos, a través de la música, a través de actos de manifestación externa de religiosidad, sentir a Dios a través de lo material. Los judíos del tiempo de Jesús no tenían deseo ninguno de saber de Dios. Su interés era carnal y material. Querían experimentar, como le sucede a mucha gente hoy, querían experimentar pruebas sensacionalistas sobre asuntos que debían ser percibidos por medio de la fe. Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Deseamos ver. Este es el gran drama del corazón incrédulo humano. Deseamos ver. Pero el Dios que ha dejado su palabra, sabia y eterna, que contiene todas las respuestas que necesita el alma para entenderle, para conocerle a Dios, esa palabra no revela a Dios a la carta, es decir, al deseo de cada persona, al deseo curioso de cada persona o el deseo impuro de cada persona. La palabra revela a Dios como Dios ha querido revelarse a sí mismo. Mateo 12:39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Dios no habla para satisfacer la curiosidad humana.
para que cada cual vea una respuesta a sus capciosas preguntas, a sus preguntas morbosas. Dios no habla a la carta. Esto es alguna cosa que hay gente que no ha entendido. Y algunos esperan que la Biblia pues sea eso, una especie de carta en la que cada uno pida su plato, que cada uno pida, según su deseo interior, la respuesta que le agrada, que le gusta. Pero Dios no habla a la carta. Dios es soberano. Dios se ha revelado, sí, pero se ha revelado como Él dispuso en su sabia voluntad. La palabra habla, a veces de forma clara, otras veces de forma velada, pero la palabra de Dios habla. Habla de Dios, habla de sus planes, de sus propósitos, de sus cosas. La palabra habla sobre todo aquello que tiene que ver con la salvación. También sobre las cosas presentes, pero también sobre las cosas futuras. La palabra habla. Lógicamente, habla como Dios ha decidido, como a Dios le ha placido. Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto es un ejemplo de cómo Dios habla. De una de las maneras en las que Dios habla, porque la Biblia mismo dice que Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Muchas veces y de muchas. Y esto que acabamos de leer es una de las formas en que Dios habla. Lo que le sucedió a Jonás, este incidente que para algunos es anecdótico o le puede parecer a algunos novelesco, una historia un poco extraña, este incidente real, para los que creemos en la Biblia como palabra de Dios, es un incidente a través del cual Dios habla. Dios habló a través de aquel incidente. No solamente sobre cuestiones inmediatas, presentes para Jonás, que por supuesto Dios le habló a Jonás con aquello. Le quiso decir que tú irás a donde yo diga e irás de la forma en que yo diga, pero irás. Por tanto, lo que le sucedió a Jonás sirvió para hablarle a él. Pero Dios habló más que eso, mucho más que eso. Y con lo que a él le sucedió, a Jonás, ese estar 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, Dios habló veladamente, misteriosamente, sobre un hecho que sucedería muchísimo tiempo después. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Lo que le sucedió a Jonás era una profecía. ¿Quién lo diría? Si no fuera porque la propia palabra se encarga de decirnos que fue una profecía. Una profecía sobre la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor. Por tanto, el Señor anticipó la muerte y resurrección del Mesías desde el Antiguo Testamento. Dios le dijo a aquellas gentes de forma velada que el Mesías, que moriría, resucitaría. Eso le dijo Dios a ese pueblo del Antiguo Testamento. Isaías 53 habla de la muerte del Mesías. Jonás nos habla de la resurrección del Mesías. Y la pregunta que alguno se hará es, ¿entendió esa gente del Antiguo Testamento las palabras del Señor?
sobre todo cuando estas palabras hablaban de forma velada, de forma misteriosa, ¿entendió? Posiblemente la mayor parte de la gente del Antiguo Testamento no entendió. Sabemos que la mayor parte de la gente del Antiguo Testamento no era creyente, no se salvó. Dirá el Nuevo Testamento, de la mayor parte de ellos no se agradó Dios. Sabemos que en el Antiguo Testamento había un remanente escogido por gracia que creía en Dios y en sus palabras. Por tanto, la mayor parte de la gente no se enteró de nada. No se enteró de que la palabra hablaba de un Mesías redentor que vendría, que moriría por los pecados del pueblo para salvarles. La mayor parte de la gente no se enteró de esto. Y tampoco de que ese Mesías resucitaría. Pero Dios habló. Y el Nuevo Testamento nos confirma que habló. Que habló. Porque el Nuevo Testamento explica textos del Antiguo Testamento, los explica y dice que esos textos hablaban del Mesías. Y nos dice que cuando Jesús hizo determinadas cosas, o cuando en Jesús sucedieron determinadas cosas, el Nuevo Testamento se encarga de decir que aquello sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal o cual. Para que se cumpliese. Leed los evangelios y veréis cómo frecuentemente se dice: esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta este o aquel. Por tanto, Dios habla. Dios habla a la generación incrédula que demanda señal, que quiere ver para creer. Dios le habla, pero no le habla como la generación mala e incrédula desea, sino como Él quiere. Dios habla como Él quiere. Y al hacerlo, se va a producir una respuesta a la salvación de Dios. Una respuesta. Todos los escogidos desde antes de la fundación del mundo responderán a la palabra de Dios, tal como Él la ha dicho, tal como Él la ha declarado, sea clara o sea oscura. Sea como sea esa revelación, un pueblo escogido responderá y dará la respuesta a Dios, la respuesta que Dios espera. Dios tiene su particular modo de hablar de todas y cada una de las cosas. Ya hemos leído el texto de Mateo 12:40. Acabamos de leer. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Dios tiene su forma particular de hablar. Y esa forma particular de Dios, que a veces puede parecer escasa, puede parecer poca, puede parecer difícil, es suficiente para que se cumplan los designios de Dios. En el caso de Nínive, Mateo 12:41, los hombres de Nínive se levantarán en el día del juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. La gente de Nínive tuvo una revelación muy escasa de parte de Dios, por diferentes razones. Primero, porque el contenido mismo de la palabra era muy particular. Segundo, porque Jonás, como ustedes saben, pues él no quería llevarle la palabra de Dios a los ninivitas. Jonás no quería que los ninivitas se salvaran. Estaba rebelde a Dios. Pero a pesar de la forma en que Dios les habló, a pesar de la actitud negativa de Jonás, Dios aplicó su palabra. Casa
oscura, mal presentada por Jonás, con todo, Dios aplicó su palabra y salvó a aquella generación de Nínive. Ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Seguramente la salvación que recibieron estos ninivitas no fue una salvación eterna, la salvación de sus pecados, sino una salvación del juicio de Dios, del castigo divino temporal que vendría sobre ellos. Pero, de alguna manera, fue una forma de salvación, temporal en este caso, y ellos recibieron el mensaje de Dios, repito, escaso, oscuro, presentado de mal modo por Jonás, pero el mensaje llegó a ellos y actuó como Dios tenía previsto. Por tanto, cuando Dios quiere que su salvación llegue, no importa la cantidad de palabras, la calidad del mensaje, la calidad del mensajero. Hoy día hay un culto a ciertos predicadores. Se habla de algunos del pasado como príncipe de los predicadores, que independientemente de que fueran buenos predicadores, que fueran excelentes cristianos y demás, ellos mismos no se pusieron esos títulos, como se pueden imaginar, que fueron puestos por otros. Y hay como un culto sobre ciertos predicadores y su forma de hablar, y lo que dicen y cómo lo dicen. Pero todo eso es absurdo. Todos los que tienen esa mente y esa actitud están muy equivocados. Si Dios quiere salvar con su mensaje de salvación, con su palabra, puede ser el mensaje más mal presentado por el predicador más rancio que pueda haber. Jonás fue un predicador rancio, no se pueden imaginar. Él no quería llevar la palabra a los ninivitas, él no quería. Cuando Dios salvó a los ninivitas, se enfadó con Dios. Jonás se enfadó con Dios. Pero la palabra de Dios llegó, oscura, mal presentada, con un predicador rancio, llegó. Por tanto, debe quitarse de nosotros esa confianza en los medios, en el estilo de la predicación, en la labia del mensajero, en los honores de la persona que habla. Ese tipo de cosas muy humanas, muy materialistas, debe quitarse de nosotros. Dios puede hacer que el peor de los mensajeros, Jonás, con el peor de los mensajes, Jonás, llegue y haga su obra de salvación. Es Dios quien salva. Es Dios quien actúa. Es Dios, no el predicador, no la elocuencia del predicador, no la forma en que tiene de llegar a la gente, de hablar, de entretener al auditorio, de no cansarle, de mantenerle con atención. Cuánta confianza vana hay en ese tipo de cosas. Cuánta confianza vana. Dios salvó a los ninivitas con antimedios o con medios contrarios o con escasez de medios, como queramos verlo. Lo salvó. Y en otros casos, como por ejemplo la reina de Saba, tuvo una abundante revelación, una maravillosa revelación. Dios le mostró a esta reina el poder y la gracia de su presencia en la vida de Salomón. Dios le mostró a esta reina la grandeza, la riqueza, el esplendor que procede de él. Le mostró todo eso a esta reina. Por tanto,
La reina de Saba es el polo opuesto de los ninivitas. Ella tuvo una abundancia de medios, una abundancia, una excelencia de medios. Mateo 12:42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Por tanto, Dios puede salvar con medios o sin medios. Dios puede llevar su mensaje con personas rancias o personas excelentes, con mensajes bien explicados, con mensajes mal explicados, con palabras aburridas, con palabras entretenidas, con palabras esplendorosas, con palabras que son poco esplendorosas. La salvación es penosa. Y con mucho puede salvar, o con poco puede salvar. Con personas de un tipo puede salvar, con personas de otro tipo puede salvar. La salvación, no olvidéis, es de Dios. La reina de Sabá fue buscando sabiduría humana y encontró a Dios. Y encontró a Dios. Las cosas no son como creemos o esperamos, son lo que Dios quiere que sea. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros a la luz que recibimos periódicamente de Dios? En la manera que Dios quiere darnos esa luz. No olvidemos, Dios puede darnos la luz de forma escasa o abundante, a través de manos pues no muy santas, o a manos santas, muy santas. Dios nos envía su luz como Él quiere y por los medios que Él quiere. No lo olvidemos. Por tanto, lo que hemos visto en este primer punto es que la generación incrédula y mala quiere y necesita ver para creer, pero Dios da su palabra, su revelación, como Él quiere, a su manera. Dios no necesita acomodar su revelación al interés humano, sino que Él la da como Él quiere y dándola como Él quiere, ejecuta la obra que Dios quiere hacer. La ejecuta eficazmente. La salvación no consiste en limpiar y adornar la casa, sino en habitarla por Cristo. El espíritu inmundo del que habla el texto hace referencia al pecado y a la corrupción que hay en todo hombre por sí mismo, desde su nacimiento. El espíritu inmundo ha sido heredado de nuestros padres, lo hemos recibido de nuestros padres. Nuestros padres tenían un espíritu inmundo, tenían pecado y corrupción en sus corazones y vidas, y nosotros hemos heredado pues lo mismo que tenían nuestros padres, nosotros lo hemos heredado. Y este espíritu inmundo que hay en todo ser humano, pues no solamente tiene que ver esta inmundicia por la naturaleza mala del pecado, sino también porque Satanás aprovecha esa maldad interna del ser humano para sus fines perversos y malos. Satanás aprovecha el pecado que hay en el hombre para que su obra mala, contraria a Dios y a sus planes eternos de salvación, para que sus planes se realicen. Por tanto, en todo ser humano, por naturaleza, hay un espíritu inmundo. Entendido esto, no de forma literal, no queremos hablar de un demonio, a veces la Biblia habla del espíritu inmundo para referirse a un demonio. En el texto concretamente se está haciendo referencia metafóricamente a un espíritu inmundo como el demonio, pero también se usa, pues como he dicho, metafóricamente para hablar de esto, del pecado que hay en todo ser humano, que está afectado e influido por Satanás
para mal. El espíritu inmundo, por tanto, en el texto que estamos estudiando, habla del pecado y corrupción que hay en todo hombre por el pecado, por sí mismo, desde su nacimiento, y que Satanás usa. Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo hay. Con estas palabras se nos está diciendo que la escucha de la palabra de Dios, la sola escucha de la palabra de Dios, santifica de alguna manera persona. La exposición de la luz aleja, aunque sea parcialmente, las tinieblas. La Biblia habla del marido incrédulo, que es santificado por la mujer creyente. No está diciendo que sea salvo, ni muchísimo menos, sino que la sola presencia de su esposa creyente junto a él, en su vida, hace que él sea santificado, que de alguna manera adopte ciertas costumbres, ciertas conductas buenas, sin que él mismo sea bueno. Él sigue siendo incrédulo. Pero si su mujer no dice palabrotas, posiblemente no las diga. Si su mujer no va a sitios indebidos, pues seguramente él tampoco irá a esos sitios indebidos. Y el hecho de convivir con una persona santa hace que aquel que no lo sea, pues de alguna manera adquiera hábitos santos. Por tanto, cuando una persona escucha la palabra de Dios, personas que acuden periódicamente a la iglesia, por ejemplo, hay gente que acude, son esposas, esposos, o hijos, o invitados. Hay gente que acude con cierto grado de periodicidad a la iglesia, porque son invitados o por acompañar. Y hay personas que escuchan periódicamente la palabra de Dios. Esas personas terminan pues recibiendo cierta luz, sus casas, sus corazones, pues terminan pues alejando de alguna manera al espíritu inmundo de ellos, aunque esas casas no sean habitadas por Cristo, porque esas personas no creen en Cristo, no han creído en Cristo, no han tenido una experiencia de salvación, experimentan esto que están escribiendo aquí Jesús como la casa barrida y adornada, pero no habitada. Mirad, casa barrida y adornada y no habitada. Y esta es la descripción de una persona que tiene una relación con las cosas de Dios, con la palabra de Dios, de forma periódica, sin ser creyente. Esa persona termina siendo una casa barrida y adornada, así con costumbres y hábitos cristianos, bueno, pero sin ser cristiano, porque no ha creído en Cristo, no tiene a Cristo en su corazón. Esa está sin habitar. Este era el caso, por ejemplo, también de los fariseos. Los fariseos eran personas religiosas, muy religiosas, que se apegaban de forma rutinaria y externa a las cosas de Dios para mostrar una forma de santurronería. Porque realmente esto es lo que sucede en los que son casa barrida y adornada y no habitada. Estas cosas que dice el texto, casa barrida, adornada y no habitada, esto podríamos decir que desde el punto de vista coloquial podríamos definirlo como la santurronería. Es decir, personas que no son creyentes, la casa está sin habitar por Cristo, pero en ciertos aspectos se comportan como creyentes o actúan como creyentes. Estas personas evidentemente no son santos, son santurrones. El santo es aquel que lo es de dentro para afuera.
santo primero en su interior, porque allí habita el santo Señor. Y entonces será santo por fuera también. Pero el que no es santo por dentro porque no tiene a Cristo y solo es santo por fuera, este es un santurrón. Mateo 23, 27 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así vosotros os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Lo mismo que hemos dicho antes, pero con otras palabras. Personas que no tienen dentro al santo de los santos, que es el Señor, que están sin Cristo, sin salvación, pero que se muestran ante los demás hermosos como sepulcros blanqueados. El espíritu inmundo, el pecado, puede haberse ido temporalmente de esas personas, de alguna manera, pero no se ha ido para siempre y realmente sigue presente en la vida de esa persona, le ronda. Por eso el santurrón, el fariseo, se comporta unas veces de forma aparentemente buena y otras veces de forma claramente mal. Porque el espíritu inmundo parece haberse ido, la casa parece estar adornada, pero el espíritu inmundo le ronda. Os mostráis justos a los hombres, le dijo Jesús, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y el espíritu inmundo que aparentemente se va temporalmente, el espíritu inmundo que ahora es precedido por situaciones de aparente escucha, de aparente relación con Dios, pero que realmente nada de eso se ha producido. No ha habido una obra real en la vida de esa persona. Por tanto, ese espíritu inmundo que ha salido porque han sucedido cosas buenas en la vida de una persona o suceden cosas buenas, pero que solo produce conductas externas de apariencia, de religiosidad vana, de cumplir ritos. Todo eso no quita definitivamente el mal de una persona. Lo aleja temporalmente, pero no lo quita. Mateo 12, 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo hace. Ese espíritu inmundo se ha ido y no se ha ido. Está ahí, cerca. Se ha ido aparentemente de la persona, pero no se ha ido. La casa está deshabitada, pero su inquilino desde fuera o desde dentro, a veces encubiertamente, anhela estar de nuevo de forma amplia, profunda, en esa casa suya de siempre. Mateo 12, 44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Y aquí esto quiere decir, pues, llena de religiosidad. Una persona que no es salva
lo más que puede tener en su interior, en su corazón, es religiosidad vana, costumbres. La persona tiene la costumbre de oír la palabra de Dios, la costumbre de oír no solamente la palabra de Dios, sino hablar de cosas buenas, de orar, de dar las gracias por la comida, de estar en contextos donde Dios es proclamado, anunciados. La casa barrida y adornada tiene que ver con esto. Pero en el fondo, Cristo no está allí. La casa está desocupada de Cristo, de Cristo. De Cristo es de quien la casa tiene que estar ocupada, solo de Cristo, para que una persona sea salva, para que una persona sea realmente, como he dicho antes, santa de dentro hacia afuera. Si la casa está ocupada por Cristo, hay un cambio de vida real y permanente en una persona. Porque donde está Cristo, no puede volver el espíritu inmundo. No puede volver. 2 Corintios 6:16. Vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Todo aquel que es hijo de Dios, todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, es una persona nueva, una nueva criatura, una persona que vive el bien, practica el bien, no practica el pecado, en ninguna manera. Por tanto, si la casa está ocupada por Cristo, estamos hablando de una persona que es salva, tiene la salvación. Si la casa no está ocupada por Cristo, aunque esté barrida y adornada, esa casa es vulnerable. El espíritu inmundo puede volver a ella. Y el postrer estado de la casa será peor que el primero. Mateo 12, 44-45. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrado, moran allí. Aquí está la explicación de por qué hay personas que después de un tiempo de estar en los caminos de Dios, lo abandonan. Todos los que somos creyentes hemos conocido a personas que han estado en los caminos de Dios y que un día abandonaron esos caminos. Abandonaron el ir a la iglesia, el escuchar la palabra de Dios, la comunión de los santos, lo abandonaron. ¿Por qué hay personas que hacen? Bueno, una persona superficial daría una respuesta superficial. Bueno, porque alguien le dijo algo, porque esa persona eh, tuvo un mal ejemplo de un hermano de la fe o del pastor o de cualquier persona. Todo ese tipo de respuestas hablan de personas superficiales, que no se han enterado de nada. Es triste ver que hay muchas personas que se creen creyentes o se llaman creyentes, o puede ser que sean creyentes, pero que dan respuestas superficiales, asuntos profundos. Nadie que es creyente, nadie que tiene a Cristo morando en su corazón, abandona los caminos de Dios. Nadie. Por mucho que el diablo quiera, por mucho que las personas se lo propongan, nadie que tiene a Cristo abandona a Cristo. Nadie. El que abandona los caminos del Señor es porque nunca ha tenido a Cristo morando en su corazón. Nunca.
Nunca Cristo ha habitado por la fe en su corazón. Nunca. Fue una casa barrida y adornada. Y este es el caso de todos esos que han estado años militando como cristianos, asistiendo a una iglesia, siendo tenidos como creyentes, y un día se marcharon. Eran casas barridas y adornadas, nada más. Por tanto, que no nos den respuestas superficiales esas personas superficiales, que no nos las den. No te creas las respuestas superficiales de los superficiales, no te las creas. Nadie que tiene a Cristo de verdad abandonará a Cristo. Nadie que es salvo de verdad abandonará a Cristo. Ningún pastor, ningún miembro de iglesia, ninguna iglesia hace que un verdadero cristiano abandone a Cristo, abandone la fe. Porque un verdadero cristiano jamás se aparta del Señor, jamás. El que se aparta de los caminos del Señor es porque fue solamente una casa barrida y adornada, pero no habitada, no habitada. Por eso, más tarde o más temprano, las casas no habitadas por Cristo ven cómo regresa el espíritu inmundo, ven cómo regresa el dominio del viejo hombre, ven cómo regresa la vida vieja y todo lo que aprendieron temporalmente, todo eso de ser casa barrida y adornada, todo eso no sirvió de nada para hacer que regresara el espíritu inmundo. El espíritu inmundo regresa cuando una casa está vacía, por muy adornada que esté, por muy religiosa que sea esa persona, por muy religiosa que sea. Hay personas que durante años se comportaron religiosamente de una forma muy escrupulosa, muy escrupulosa. Tenían en su boca al Señor. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Incluso esas personas que son barridos y adornados, pero no tienen a Cristo, puede ser que ocuparan ministerios. Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre profetizamos. Predicaron hasta la palabra de Dios, pero no tenían a Cristo en su corazón. Por eso, el espíritu inmundo volvió. Por eso. Esa es la explicación de la Biblia. Por tanto, que los superficiales no nos vengan con cuentos, no nos vengan con cuentos para justificar el por qué algunas personas se han apartado de los caminos de Dios. Bueno, es que en la iglesia se canta de una manera que, bueno, a la gente no le gusta. Bueno, es que aquí la predicación se habla mucho de la palabra de Dios. La gente no quiere oír tanto la palabra de Dios. La gente quiere, pues, otras cosas. La gente busca excusas y respuestas. Y hay iglesias incluso que cambian, adecuando sus formas externas de la iglesia, pues según esas excusas, bueno, pues vamos a cambiar la predicación, vamos a predicar menos tiempo, o vamos a cantar de otra manera, vamos a cantar con una música más moderna, o vamos a bailar, o vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Hay iglesias que se creen todas esas excusas y van cambiando y cambiando y cambiando y cambiando para intentar acomodar la iglesia, cual traje a medida, a la gente, para que no se vayan. Y no se dan cuenta que todo eso son necedades, necedades, necedades absurdas. La casa que está ocupada por Cristo jamás será ocupada por el espíritu inmundo. El que es creyente de verdad jamás abandonará el camino de salvación, el seguimiento a Cristo.
por mucho que le hagan tropezar, por mucho que hayan cosas a su alrededor, por muchos vientos y ríos que den contra la casa que está sobre la roca nunca caerá. La casa que cae es la que ha sido edificada sobre la arena, porque es una casa deshabitada de Cristo. Por tanto, sin Cristo el mal regresa a la vida de una persona y regresa con más fuerza aún. Esto es típico de todos los que han estado en los caminos de Dios. Cuando se apartan parece que se entregan con frenesí al mundo, al pecado, y se entregan de una manera absolutamente desaforada. Porque el alma vacía es como un campo abierto al mal, al endurecimiento espiritual, a la incredulidad revestida de religiosidad cínica. Todo aquel que se aparta del Señor, de sus caminos, como dice Mateo 12:45, no solo recuperará al viejo hombre, al espíritu inmundo, sino que su postrer estado será peor que el primero. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mateo 23:37-38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Cuando una persona se aparta de los caminos de Dios y vuelve a la vida vieja de una manera entregada, de una manera absolutamente dura, Dios deja a esa persona en su pecado. Lucas 19:41-44. Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, y no dejará en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Las personas que oyeron la palabra de Dios, que estuvieron en contacto con la luz, con la gracia, y solo experimentaron que sus casas fueron barridas y adornadas, pero no fueron habitadas por Cristo. No se arrepintieron, no creyeron, no fueron salvos. Esas personas no conocieron el tiempo de la visitación de Dios, de la gracia de Dios. Por tanto, no basta con dejar conductas externas de pecado. Hay personas que entienden así la salvación, tristemente. Y personas que creen que ser salvos es adoptar un modo de manera de hablar aparentemente piadoso. Y hay personas que hablan, "Oh, hermano", hablan del Señor de una manera así santurrona, y creen que ser piadosos es adoptar una forma de hablar, una forma de apariencia, de santurronería. No es eso. Tampoco es dejar de hacer ciertas cosas. Ser salvo es pues dejar de beber, dejar de fumar, dejar de tomar no sé qué, no sé cuánto, o ser salvo es ir aquí o ir allí, bueno, hay gente que cree que ser salvo es hacer cosas que tienen apariencia de piedad, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, dice el apóstol Pablo. Ser salvo es, como dice Efesios 3:17, que habite Cristo por la fe en vuestro corazón. Esto es ser salvo. Ser salvo es lo que dice Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto es ser salvo. Y cuando todo lo que oímos, cuando todo lo que oímos, cuando todo lo que Dios permite en nuestras vidas, que trae en nuestras vidas, de una manera amplia o de una manera escasa,
por un medio o por otro medio, cuando todo lo que Dios trae en nuestra vida nos lleva a creer en Cristo, a tener a Cristo en nuestro corazón, a seguir a Cristo, a amar a Cristo, cuando todo lo que Dios hace, sea poco o mucho, nos lleva a, como dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, entonces eso va a ser así para siempre. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús y nuestra casa habitada por Él. Esto nos lleva a pensar en nosotros mismos y también lo que vemos en otros y hacerlo desde una actitud reflexiva. No busques señales externas, no busques señales externas, sino la voz de Dios en su palabra. Busca esto, la voz de Dios en su palabra. La fe no depende de lo visible, sino del testimonio del Espíritu Santo en tu corazón a través de la palabra de Dios. Examina tu corazón. No basta con reformar costumbres. Necesitas que Cristo habite en ti por lo. No eres cristiano por lo que haces, sino que haces lo que haces porque eres cristiano. Guarda tu vida de la religiosidad vacía. Guarda tu vida de la religiosidad que aparenta santidad sin tener comunión real con Jesús. Permite que Cristo llene tu casa interior con su palabra, su amor y su espíritu, para que el mal no encuentre lugar nunca en ti. Vive cada día en dependencia de Él, recordando que solo su presencia mantiene tu alma limpia, firme, segura. Que Dios te bendiga. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a entender que la obra de salvación que quieres producir en las personas empieza desde el interior, desde el corazón. Y de allí hacia afuera, hacia la vida, hacia las obras, los hechos, las palabras, la conducta. Ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a entender que nuestra casa tiene que tener fundamentos sólidos, que nuestra casa tiene que estar edificada sobre la roca, que Cristo tiene que estar en nuestro corazón, no meramente en nuestra boca, primeramente en nuestro corazón, y de allí en nuestras vidas y boca. Ayúdanos, Señor, que realmente Cristo habite en nosotros, en nuestro corazón, para que jamás abandonemos tus caminos, para que nunca ninguna situación, por muy fuerte que parezca, derribe nuestra casa o haga volver al espíritu inmundo. Ayúdanos, Señor, a entender las cosas. Gracias una vez más por la obra que sigues haciendo en nosotros, por todo lo que cada vez que oramos ponemos delante de ti. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia en todos nosotros, en todos los asuntos de la vida cotidiana, ordinaria, y sobre todo en los asuntos que tienen que ver con salvación, con la vida de santidad, a que vayamos a tu encuentro, bien porque nos llames a tu presencia, o bien porque envíes a tu Hijo a buscar. Hasta ese momento, Señor, danos la fe y la fortaleza para ser siempre fieles. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.